¿Cuál es la perspectiva que muchos de nosotros pudiéramos tener del futuro? Cuando uno ve las noticias, cuando uno ve las circunstancias, uno ve un futuro poco prometedor desde lo natural, desde las circunstancias que pudieran estar pasando. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han detenido, tal vez con su esposa, en su familia, y comenzar a pensar acerca de lo que está sucediendo y de lo que está a punto de suceder. Cuando lo valoramos desde lo natural, creo que pudiera traer temor, incertidumbre, tal vez mucha preocupación. Pero cuando lo evaluamos desde el propósito, cuando lo evaluamos desde la voluntad del Señor, cuando lo evaluamos desde que Dios es un Padre bueno, ¿cuántos creen que Dios es un Padre bueno? Y que tiene buenas dádivas para nosotros, nuestra perspectiva cambia. ¿Cómo logramos vivir una vida que verdaderamente trasciende a lo que está pasando? ¿Cómo logramos desarrollar una vida que no se absorbe por las circunstancias que están sucediendo o por esas necesidades temporales que a veces nos absorben, que a veces nos preocupan? En una ocasión Jesús miró a sus discípulos muy afanados, muy preocupados por lo que habían de comer, por lo que habían de vestir. Todo eso estaba basado en las necesidades básicas, naturales. Y Jesús les dice, todas esas cosas Dios sabe que tienen necesidades de ella. Pero Jesús añade algo más importante: necesitamos concentrarnos en el reino. Necesitamos concentrarnos en la voluntad. Entonces, una noche como hoy, creo que parte de lo que queremos lograr hoy es darte una perspectiva de vida correcta. Un enfoque de vida correcta que nos conecte con el propósito y no solamente con tratar de resolver los asuntos terrenales. Hay muchas personas, cuando uno habla con personas, uno puede ver personas que dirían, hoy pastor, estoy extremadamente ocupado, pero no necesariamente estoy siendo efectivo. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con personas que dicen, pastor, siento que la vida se me va y no logro encontrar una verdadera satisfacción? Uno habla con personas adultas, tal vez ya de la tercera edad, y cuando uno les pregunta, ¿qué pudieras cambiar en tu vida? Muchas personas dicen esto, pastor, yo lo haría de una forma diferente. Entonces pareciera que la vida va avanzando muy rápido, pareciera que las cosas están sucediendo muy rápido y literalmente la vida se nos va de la mano. Entonces ahí es donde el propósito para nosotros se vuelve un lugar seguro. Ahí es donde el propósito, entender propósito y vivir por ese propósito es el verdadero significado. Si usted preguntara hoy, pastor, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? Es vivir por todo aquello que Dios preparó para ti. Lo que va a traer satisfacción, lo que va a traer gozo, lo que va a dar un sentido de realización está vinculado al propósito. Entonces se hace importante ahora, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, se hace importante saber que tenemos un propósito en Dios, pero también se hace importante poderlo ver. Se hace importante podernos identificar con Él. Se hace importante poder tener una visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros hablamos de propósito, no lo podemos desvincular de la palabra visión. Porque el propósito es la intención original por la cual Dios te creó, pero la visión te va a permitir ver, conocer, revelarse toda esa intención para poder vivir por ella. Entonces, cuando nosotros decimos un tiempo como este, pastor, ok, hasta ahora entendimos lo valioso del propósito, hasta ahora entendimos que es la voluntad de Dios, hasta ahora sabemos que nos creó con una intención, ahora necesitamos avanzar hacia la importancia de poder ver eso que Dios creó,
poder tener una revelación de lo que Dios creó para poderlo ver manifestado. En el capítulo 1 de Jeremías está literalmente en los primeros versículos Dios revelando su propósito sobre Jeremías. Dice el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué está revelando Dios a Jeremías? Está revelando su propósito. Un propósito que no nació de la circunstancia, un propósito que nació antes de la fundación del mundo. Desde que él estaba en el vientre de su madre, Dios lo conoció. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Pero después en el versículo 11, nos vamos a saltar algunos versículos, Dios le hace una pregunta a Jeremías. Primero le muestra el propósito y cómo ese propósito se estableció en su corazón. Pero ahora en el versículo 11 dice: palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo quisiera hacerte una pregunta hoy. ¿Qué usted y yo estamos viendo del propósito de Dios? Ya sabemos que nadie nació sin propósito, pero ahora nos toca a nosotros responder qué es lo que nosotros estamos viendo. Por eso les decía al principio, es importante tener una correcta valoración del futuro, porque si nos concentramos en la circunstancia y Dios nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Jeremías, tal vez no pudiéramos contestarla correctamente. Si hoy Dios nos preguntara: ¿qué estás viendo?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que puedes visualizar? ¿Cuál es la revelación que tienes acerca de lo que Dios ha creado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Entonces ahí es donde estas dos palabras se unifican y se vinculan: propósito y visión. ¿Por qué? Porque la visión es poder ver, es poder reconocer qué fue lo que Dios preparó para mi vida. Cuando nosotros hablamos de visión, se vuelve algo trascendental para nuestra vida, porque las grandes cosas, cuando nosotros comenzamos a pensar en hombres visionarios, nos vamos a dar cuenta que todos los grandes avances, los desarrollos aún de la humanidad o del reino de Dios, se han logrado de personas que pudieron ver más allá de lo natural. Se han logrado a través de personas que se pudieron levantar por encima de su desaliento, de su frustración, y no vieron la realidad presente. Una persona visionaria puede ver la realidad futura manifestada en su presente. Pero hoy entre nosotros pudiéramos encontrar diferentes tipos de personas. Pudiéramos encontrar personas que dicen: pastor, yo no sé cuál es la visión de Dios para mi vida. Personas que dicen: no entiendo la visión de Dios, pero quisiera encontrarla. Podemos encontrar personas que dicen: pastor, yo sí tengo una visión, yo sí la puedo reconocer un tiempo como este, pero no sé cómo capturarla, no sé cómo llevarla a la práctica. O pudiéramos encontrar personas, y creo que esta es una posición muy peligrosa, que reconocen su visión, la pueden ver, lo que Dios preparó para ellos, pero por el desaliento o el desánimo, simplemente la abandonaron. Entonces, una noche como hoy, nosotros tenemos que entender que nuestra vida no se puede improvisar. Que la perspectiva que tenemos de la vida, yo no sé si usted lo ha visto, pero cuando uno va a las grandes empresas, uno puede ver en la entrada de la empresa, en el lobby de la empresa, uno puede ver grandes carteles que hablan acerca de la visión y la misión de la empresa. Y mucho de eso nosotros lo encontramos porque si hay algo que quieren lograr los dueños, los accionistas, es que todo el mundo pueda reconocer la razón de ser.
¿Para qué son empresas? Nosotros como familia de la fe, si usted lo puede ver, tenemos también dentro de la iglesia una visión y una misión como iglesia. Como familia deberíamos de tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Y cuando entendemos eso, vamos a poder avanzar más seguro y más confiado con lo que Dios quiere manifestar. No sé si quieren acá. Para mí es muy inspirador este versículo. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. Es algo tan dichoso poder ver lo que Dios ve para ti. Y hemos entendido que el propósito es lo que nosotros vamos a hacer, pero la visión es el cómo. ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios ya se propuso en su eterna voluntad hacer con nosotros? Entonces, en primer lugar, Dios tiene un propósito conmigo. Pero ahora cuando hablamos de visión y estaba escribiendo esto, en la visión está el camino, la estructura, la estrategia, los componentes. Está todo lo necesario para poder llegar al propósito. Entonces, qué impresionante es que le dice el Señor a Jeremías, ¿qué ves tú? Y eso es algo que todos debemos de anhelar, ver lo que Dios tiene preparado. O sea, tener la perspectiva de Dios de los próximos años para nuestra vida, de la dirección de Dios para aquellas cosas que en su voluntad nosotros debemos desarrollar. Entonces él respondió y dijo, veo una vara de almendro. Qué visión más extraña. En medio de todo lo que Dios le está dando, la palabra de las naciones, te pondré sobre naciones, le dice, ¿qué ves? Ve una vara de almendro. Y Dios le dice, ve bien. Y a mí me llena de mucha inspiración porque independientemente de que algunos nos han dicho en la vida, no eres visionario, cuando hablamos de la fe y de la vida de Dios en nosotros, todos podemos ver la visión de Dios. Amén. El tema es que en su momento el Señor nos va a preguntar, ¿qué estás viendo? Y esa compenetración, esa unión, esa búsqueda de la voluntad de Dios como algo incesante, producido porque entendemos que tenemos propósito y ahora queremos ver el camino hacia ese propósito, esa visión para ese propósito, esa hambre, esa búsqueda. Isaías 55 habla de los hambrientos. Esa búsqueda por el propósito de Dios, esa búsqueda del rostro del Señor, a su tiempo nos va a mostrar lo que el Señor tiene designado para las próximas temporadas de nuestra vida. Entonces, en medio de todo este tiempo, la adversidad, las circunstancias difíciles, aún la enfermedad, en un momento difícil, poder ver lo que Dios quiere hacer en el futuro conmigo, me va a establecer en un ámbito de fe. Y en un ámbito de entendimiento que yo solo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no importando lo que acontezca, yo estoy seguro en lo que Dios me mostró. Entonces entendemos que propósito y visión están estrechamente relacionados, que no lo podemos desligar. La visión es aquello que te motiva, la visión es aquello que Dios te reveló a tu corazón y te inspira cada día para poder seguir adelante. El propósito es poder entender que naciste, pero la visión es poderlo ver. Y cuando tú lo miras, eso te mantiene enfocado. Cuando estamos sin visión, cuando no tenemos una visión clara de a dónde vamos, no sabemos cuándo llegamos. Pero cuando tienes una visión clara te mantienes enfocado, te evita estar descuidado y al mismo tiempo te mantiene alerta de no sufrir desvíos. Entonces la visión se convierte en algo importante en nuestra vida, porque visión sin propósito es básicamente un deseo. ¿Han escuchado usted decir, es que
esa persona es un visionario. Es cierto, un visionario es alguien que es adelantado en sus tiempos. Hemos visto personas que en lo natural han tenido, en el ámbito secular, por decirlo así, han tenido unos alcances muy extraordinarios. Pero ha sido esa visión que ellos han tenido, que lograron desarrollar algo, han sido para sus propios deseos. No es así cuando nosotros tenemos una visión, y esa visión tiene que ver con el sueño que Dios tuvo sobre nuestras vidas y la comenzamos a desarrollar. Por ejemplo, a José, Dios le muestra una visión. Le muestra la visión de cómo sus hermanos se iban a postrar delante de él, pero lo que estaba Dios revelando desde un principio a la vida de José es que iba a tener que pasar por todo un proceso, y ese proceso al final lo que iba a tener que ver iba a ser con la preservación. Entonces, como lo mencioné anteriormente, la visión nos adelanta en los tiempos. Y no solamente nos adelanta en los tiempos, sino que nos ayuda a mantenernos enfocados, a no desviarnos y a saber que esa visión, el que la puede revelar a mi corazón, es Dios. Dios es quien revela esa visión y nos muestra el cómo, el cuándo. Ahora, pudiéramos pensar, bueno, yo he tenido una visión, pero yo no creo tener los recursos, yo no creo tener las habilidades, yo no creo tener las destrezas para cumplir con todo aquello. Si usted mira a través de toda la Escritura, vamos a ver personajes que Dios le dio la visión, y cuando le dio la visión, algunos pusieron excusas y pusieron pretextos porque ellos se autocalificaban a sí mismos como incompetentes para cumplir aquello que Dios le había establecido. Pero sin embargo vemos a un Abraham que Dios le dice: yo te voy a hacer padre de multitudes. Y eso, yo me imagino que en un sentido era lo que inspiraba a Abraham a continuar caminando por un desierto sin saber a dónde ir. ¿Por qué? Porque él había recibido una visión. Además, en hebreo dice que él lo vio sin llegar a entrar a eso. O sea, Abraham miraba que Dios había que le iba a hacer padre de multitudes, pero que también que todo lo que él miraba iba a ser conquistado por él. Dice que lo vio, sin embargo no logró entrar a él. Lo que mantenía enfocado a Abraham era esa visión que él había recibido de parte de Dios. Entonces, no vamos a tener, por lo general, cuando Dios nos da una visión, todo lo que se requiere, pero en el tiempo Dios va a desarrollar habilitaciones, va a desarrollar dones, va a desarrollar destrezas que nos van a ayudar al cumplimiento no solo del propósito, sino de esa visión que Él nos dio. El propósito es eso para lo cual Dios nos creó, pero la visión es la trayectoria, el destino hacia donde Dios nos quiere plantar. Y nosotros debemos de tener una visión clara del propósito de Dios para nuestra vida, porque ella va a ser nuestra brújula, es la que va a marcar el camino. Dios nos ha creado a cada uno con un propósito específico. Pablo dice: yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Pero a cada uno Dios nos va a establecer en una visión personal que Él quiere que nosotros alcancemos. Pablo en el tiempo entendió que él había sido llamado a ser apóstol a los gentiles, y Dios le estableció una ruta. Él le dijo: delante de la presencia de reyes y de príncipes es necesario que prediques el evangelio. Va a ir a los gentiles. Y Pablo, a lo largo de su vida, fue haciendo ajustes para llegar a esa visión, y a través de diferentes planes. Él entendió que también en ese plan había sido llamado a plantar iglesias a través de toda Asia Menor. Hizo 3 viajes misioneros. Hay un plan establecido hasta que el día que él pudo decir: he acabado la carrera. El propósito se cumplió, alcancé la visión que Dios estableció para mi vida, y ahora yo puedo decir: la meta se cumplió. Nosotros debemos de tener una visión clara del propósito de Dios para nuestras vidas y saber cómo vamos a llegar hasta ahí. Ahora, no estamos a ciegas en esto. Así como un avión se le habilita con instrumentos de navegación y tiene un GPS por medio del cual él sabe la ruta que está tomando y qué tan lejos está de llegar a su destino, a esa visión, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Nos establece una ruta a seguir. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que Jesucristo dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces tenemos más que un GPS para un avión.
Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios y la palabra profética más segura para que nosotros podamos tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es necesario entender propósito, pero es necesario también establecernos en esa visión de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros la tengamos clara o vayamos descubriéndola, hay que anotarla. El libro de Habacuc dice: escribe la visión en tabla. Aunque tardare por un tiempo, ciertamente se cumplirá. Porque eso es lo que va a marcar el rumbo, la ruta de hacia dónde nosotros vamos. Hay una visión para nuestra vida, hay una visión para nuestra familia, hay una visión generacional. Y sabes, la visión nos hace visionarios y nos hace apasionados por lo que Dios quiere hacer. En el ejemplo que ponía el pastor, Abraham tuvo la visión de su vida a los 75 años de edad. A los 75 años de edad Dios le declara cuál es la visión de su vida. Y Moisés, a los 80 años de edad, tiene un encuentro con Dios y Dios le declara cuál es la visión que él lo había preparado, el propósito para el cual había nacido y hacia dónde se iba a dirigir. Así que cuando nosotros tenemos clara una visión relacionada a nuestro propósito de vida, eso nos va a apasionar, nos va a volver visionarios, nos va a dar fuerza, energía y sobre todo nos va a ayudar a enfocarnos en aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Algo que venía a mí era una pregunta y decía: ¿cómo puedo yo ver ese propósito? Y cuando vengo para atrás y veo todos estos jueves que hemos estado estudiando, nos han dicho de que no hay una fórmula para descubrir el propósito, sino hay ejemplos de grandes hombres de Dios. Y a mí me llama mucho la atención Moisés, porque Moisés nació con un propósito y fue introducido a Egipto con un propósito, que esperó un tiempo para crecer dentro de ese lugar y después sacó al pueblo, se lo llevó porque Dios le habló. Él caminó y salió con ellos y fueron 40 años, dice, lo que estuvo caminando. Pero lo que me llamaba la atención también es que había un joven que se venía levantando y era Josué. Venía siendo entrenado, y algo que me llama tanto y me marca es que Josué dice que fue escogido dentro de los 12 espías que entraron a la tierra prometida. Ellos entraron, pero los 10 espías que regresaron primero hablaron solo cosas terribles. Moisés y Caleb regresaron hablando de las grandes promesas que habían ahí adentro. Cuando nosotros venimos y decimos: ¿cómo puedo descubrir yo mi propósito? Debemos de agarrar ese ejemplo. Dios ha hablado, como decía el pastor Ronald, desde muy niño. Nosotros nacimos con un propósito. Nosotros estamos para descubrir ese propósito, pero también tenemos que tener presente las palabras que Dios ha dicho. Muchas veces creemos que esas palabras son para que se realicen ya. No siempre es de la misma forma que Dios nos llama. Dios nos llama, Dios nos procesa. En medio del proceso y de la intimidad con el Señor, nosotros vamos a poder ir teniendo más claridad. Pero en medio de todo debemos de confiar lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros confiamos, nos vamos a descubrir cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Hasta acá creo que hay una idea central que usted y yo necesitamos tomar. Y es que nuestra vida necesita ser direccionada por la visión celestial que Dios tiene para nosotros. Amén. Pablo lo plantea de una manera extraordinaria cuando le escribe a los Corintios, porque Pablo hace un ejemplo y asocia la vida espiritual, la vida de fe, a lo que es una carrera. Pablo utilizó muchos ejemplos para ilustrar algunas verdades espirituales. Pero cuando Pablo lo ilustra, dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante, Pablo asocia la vida de fe con una carrera, pero dice Pablo en el versículo 26 la manera en cómo se corre la carrera, la manera en cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Y dice:
así que yo de esta manera corro. ¿Cuál era la forma de vivir la vida de Pablo? Un hombre que obtuvo un éxito extraordinario, o sea, de gran influencia, un hombre usado tremendamente por Dios. Dice, no como a la aventura. Una vida que no se centra en la visión celestial de Dios es una vida que vive como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, utilizo otro ejemplo, no como quien golpea al aire. ¿Qué expresión tendría usted al salir a la calle y ver una persona golpeando al aire? Es ese tipo de vida que no tiene un objetivo claro, es ese tipo de vida que tiene una improvisación. Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo no vivo una vida a lo que salga. Qué difícil es levantarnos por la mañana y de repente vivir una vida a lo que salga. Que las circunstancias externas direccionen nuestra vida es muy peligroso. Lo que debería de pasar es que la visión celestial de Dios direccione todo lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando uno va a buscar la palabra visión, porque se hace importante definir qué es visión, cuál es la característica de la visión y a qué visión nos estamos refiriendo. Si usted va al diccionario de la Real Academia o al diccionario Western, se va a dar cuenta que la palabra visión se expresa de esta manera, la acción de ver. Visión la define como la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Esa es una definición que usted la encuentra en un diccionario, por ejemplo el de la Real Academia Española. Pero nosotros no estamos hablando de una visión natural. Nosotros estamos hablando desde una visión espiritual. Y la palabra visión que sale en Habacuc capítulo 2, que sale en Proverbios 29, 18, cuando habla de que el pueblo sin visión perece, es la palabra en hebreo hasón. ¿Qué significa ser alguien que vive su vida desde una visión celestial? La palabra visión significa desde el hebreo poder ver más allá de lo físico y poder visualizar lo que no es como si fuese. La palabra visión significa ser testigo de lo sobrenatural de Dios que no es visible a simple vista, pero que Dios quiere manifestar en tu vida. La palabra visión está asociada a la revelación divina. Una persona que dice, yo estoy viviendo bajo la visión de Dios, es una persona que ha sido bendecida con la revelación divina. Dios le ha comunicado esa visión para que él pueda vivir por ella. Cuando nosotros hablamos de visión, no estamos hablando de la visión que generan nuestros ojos naturales, nuestros sentidos naturales. Estamos hablando de una visión que es el claro relato de algo que no existe hoy, pero que puede llegar a existir. De una manera muy sencilla, ¿quién es alguien visionario? Alguien que puede ver el futuro antes que acontezca, antes que se pueda manifestar, antes que pueda suceder. Pero estamos hablando de una visión celestial. No estamos hablando de una visión que nace del deseo humano. No estamos hablando de una visión que nace de inventos humanos. Estamos hablando de lo que Dios quiere impartir en tu vida. Estamos hablando de la perspectiva que Dios tiene acerca de tu futuro, acerca de lo que Dios quiere hacer. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta lo importante de entender que propósito y visión están asociados. ¿Qué pasa con una persona que no logra desarrollar visión? Normalmente yo he visto esto, es una persona que se concentra en su pasado.
es una persona que las acciones de su presente no lo están empujando a llegar a un futuro mejor porque literalmente no puede ver. O sea, una persona que no tiene la visión celestial de Dios es una persona que es propensa a quedar en un ámbito de frustración, porque no puede ver más allá de su realidad presente. Pero es maravilloso saber cuando nosotros vamos al libro de Abacú, del profeta Abacú. Abacú fue un profeta que vivió en un ámbito de mucha injusticia. Hoy estamos viviendo ámbitos de mucha injusticia. El mundo literalmente está descontrolado. Uno cuando ve lo que está pasando, uno puede decir, es la ley del más fuerte. Y cuando Abacú está viviendo ese ámbito de injusticia, Abacú hace un clamor para con Dios. Y dice Abacú 1:2, dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos de nosotros en algún momento le hemos dicho a Dios, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a tener este problema en mi familia? ¿Hasta cuándo voy a luchar con esta enfermedad? Literalmente Abacú le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Era la voz de un profeta diciéndole a Dios, Señor, necesito ver tu respuesta. Necesito ver un cambio. Y cuando eso pasa, hoy hablábamos de eso, nos gustó mucho porque Abacú tomó una decisión que cambió la historia de su vida. ¿Cuál es la acción que usted y yo podemos tomar cuando estamos inmersos en un ámbito de injusticia? Cuando estamos inmersos en situaciones difíciles, hostiles. Si lo miramos desde el ámbito natural, ¿sabe qué puede pasar? Podemos llegar a quejarnos, podemos llegar a amargarnos, podemos llegar a aquellas situaciones donde hay personas que dicen, ya no quiero seguirlo intentando. Pero Abacú en el capítulo 2, versículo 1, hace algo extraordinario. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y dice, velaré para ver lo que se me dirá. Esto es algo muy importante para nosotros hoy. ¿Qué hacer cuando la vida no está funcionando a la manera de Dios? Hay que velar. Esa palabra velar significa prestar atención a lo que Dios va a decir. Es una postura, me gustó uno de los significados porque decía, es una postura donde fijo mi mirada y mi oído a lo que Dios va a decir, pero lo fijo con una expectativa. ¿Cuántos en esta noche pudieran decir, yo tengo una expectativa de que Dios puede hablar? Yo tengo una expectativa de que Dios puede traer una palabra de consejo, de dirección, una palabra que me pueda direccionar hacia lo que Él quiere hacer. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando las situaciones no tienen sentido o son complejas? Necesitamos prestar oído a lo que Dios va a decir. La palabra velar quiere decir una postura vigilante ante lo que Dios va a decir. ¿Y sabe qué me gusta de esta palabra? Dice que Dios le respondió. ¿Cuántos saben que Dios responde? ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? Darle la visión. ¿Cuánto de nuestra vida se soluciona si nos asentamos en la visión celestial de Dios? Dice el versículo 2, y Jehová respondió y dijo. Le va a dar la clave para enfrentar los tiempos adversos y las injusticias de la vida. Le va a dar un enfoque de vida. Le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3.
aunque la visión tardare, diga conmigo, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Cuántos reciben eso? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La respuesta de Dios fue: Habacuc, necesitas concentrarte en la visión. Y nosotros nos preguntábamos hoy cómo se transforma la vida de una persona que no logra vivir por la visión de Dios, y cómo se convierte la vida de alguien, de un hombre visionario. ¿Cuáles son las características de esa persona que logra vivir por la visión celestial y visionar aún cuando las circunstancias son difíciles? Y yo quisiera agregar a una, creo que todos podemos agregar ahí, pero a mí me gustó una que está en Romanos 4:17. Y señala el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre que obtuvo una visión, como decía el pastor Ronald, a los 75 años. Sus posibilidades eran nulas. Su mayor deseo, su mayor sueño era tener una descendencia. Era poder heredar en sus hijos todo lo que Dios le había dado. Abraham era un hombre de bendición. De hecho, la visión que Dios le da a Abraham era: te haré de bendición para que seas bendición. Era algo que estaba grabado en el corazón de Abraham, ser un hombre de bendición. Pero naturalmente sus posibilidades eran nulas. Su esposa estéril, su esposa también con edad avanzada, en muchos momentos frustrado por su realidad natural. Pero en Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama, diga conmigo, y llama. Este es alguien visionario. Las cosas que no son como si fuesen. Una noche como hoy, necesitamos vivir por la visión celestial, y parte de eso es comenzar a declarar las cosas que no son como si fuesen. Pastor, estoy en una situación financiera complicada. Nuestra declaración debería de ser: Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Porque hablamos las cosas que no son como si fuesen. Pastor, estoy pasando por una batalla de enfermedad y los síntomas me están agobiando. Jehová es nuestro sanador. Comenzamos a declarar. Una persona visionaria se va a sentar no en las circunstancias, sino en lo que Dios ha hablado para nuestra vida. Podríamos decir también desde el ejemplo de Abraham que una persona visionaria es aquella que se esfuerza por transicionar de una visión temporal a una visión del cielo, a una visión celestial. Y en ese esfuerzo Dios nos ayuda. Y esto es lo tierno, el actuar tierno de Dios, cuando yo veo que le dice a un Jeremías: ¿qué ves?, ayudándole a ver. Cuando le dice a un Ezequiel: ¿qué ves? Igual fue con Abraham, llevándolo a transicionar de esa visión terrenal a una visión celestial, a la visión de propósito. En el capítulo 12 lo vemos recibir la promesa y le dice el Señor: sal de tu casa, sal de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y él salió aguardando la visión, porque Dios le dijo: te voy a dar la visión. Aguardó la visión y Dios le habló de que iba a ser padre de multitudes, que sobre sus lomos cargaba naciones. Sin embargo, en el capítulo 15 lo vemos discutir con el Señor.
y le comienza a decir quién me va a heredar. Después que le había dicho que parte del propósito iba a ser padre de multitudes, solo tengo este esclavo que me va a heredar. Y Dios le ayuda, así como a Jeremías y así como a otros hombres de Dios en la Biblia, y lo saca y le comienza a ayudar a transicionar de una visión terrenal, de una visión natural, temporal, a una visión celestial, la visión de propósito. Y lo saca de esa tienda y le dice: ve a los cielos, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar. Y transiciona. Y vemos que a él se le fue contado por justicia, un hombre que transicionó de una visión temporal a una visión celestial. Dice que él no consideró que su cuerpo ya era entrado en edad, ni consideró la vejez y la esterilidad de su esposa, sino que le creyó a Dios. Una visión de propósito. ¿Y por qué es importante? Solo quiero añadir esto, porque cuando nosotros hablamos de propósito, si no hablamos de visión, qué importante es ver lo que Dios está viendo para nuestra vida. Se va a quedar en conceptos y de repente nos vamos a encontrar peleando como estaba en esa ocasión Abraham, porque no entendimos que tenemos que ver lo que Dios ve. En el capítulo 13 de Génesis vemos en un momento en que Abraham se tiene que separar de Lot. Lot miró naturalmente y escogió aquello que parecía buen terreno, y por ver natural no se dio cuenta que más bien lo acercaba a un lugar de pecado. Y Abraham esperó la visión de Dios. Y fue ahí una vez más Dios llevándolo a tener una visión de propósito, una visión celestial. Y le dijo: mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. ¿Por qué es importante ver lo que Dios ve para nuestra vida? ¿Por qué es importante que tú veas, que tú tengas la visión de Dios? Porque aquello que tú ves es lo que posees. Porque todo esto que tú ves, le dice Dios a Abraham, te lo daré. Todo aquello que tú ves es con lo que te conecta, es lo que será tu pasión, es lo que será tu motor, es lo que vas a poseer. Así como el ejemplo que mencionaba la pastora Maite, que está en números 13, cuando mandaron a los espías, Dios dijo: ve, manda a los hombres para que observen, para que vean la tierra que les voy a dar. Y solo 2 regresaron con la visión de Dios. Es una tierra que fluye leche y miel. Y aquellos decían: no, hay gigantes, nos van a comer. A la par de ellos somos como langosta. Y aquellos que tenían la visión de Dios dijeron: no, los vamos a comer como pan. Si Dios dijo que nos iba a dar esa tierra, la vamos a poseer. Cuando tú miras, cuando tú ves lo que Dios ve para tu vida, realmente lo atesoras, lo crees y lo posees. Por eso es necesario que cuando hablemos de propósito, desarrollemos esa capacidad de ver en el espíritu lo que Dios ve, para que con eso estemos conectados, no a lo temporal. ¿Qué sucedería con nuestra vida si hoy nos conectamos con lo que está sucediendo en lo natural? Comenzamos a ver que nuestro heredero es un esclavo, comenzamos a ver a los gigantes que nos pueden devorar y hacemos a un lado aquella tierra que está para conquistar. Esta palabra debe de motivarnos a desarrollar esa visión y que venga tiernamente Dios, así como con esos hombres, grandes hombres de Dios, y que nos diga: ¿qué ves? ¿Qué ves? Y que Él te muestre lo que Él tiene para tu vida y para toda tu casa. Si hay algo que nos debe traer confianza, es que cuando Dios le da una visión a alguien, Dios lo que hace es anticipar el final antes de que eso acontezca. O sea, que Dios lo va a hacer aunque
esa persona duda en su corazón de que eso es imposible que acontezca. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. O sea, Dios anuncia lo que va por venir. Ese anunciar lo que va por venir, Dios le da no solamente la visión a la iglesia como cuerpo, sino a cada individuo lo que Él va a hacer. Dios anuncia lo que va por venir, y lo que va por venir Dios te lo revela a través de una visión, y esa visión se debe convertir la meta a la cual tú debes proponerte en tu corazón, querer alcanzarla. El pastor ponía el ejemplo de los atletas que se esfuerzan. Tú debes esforzarte por querer completar esa visión que Dios te dio. Y dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo, o sea, mi propósito, permanecerá. El propósito que Dios te creó, el propósito con el cual Dios te estableció, ese propósito permanece. Lo que necesitamos es verlo, porque mucha gente sabe que tienen un propósito, pero no se logran visionar en ese propósito, y eso por lo general genera frustración. Jesús logró visionar la vida de sus discípulos, a pesar de que todavía eran inmaduros, a pesar de que todavía tenían problemas de carácter, a pesar de que todavía no estaban completados. Cuando Jesús está orando en Juan 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. O sea, Jesús estaba visionando a sus discípulos. Jesús lo miraba como predicadores, Jesús lo miraba como apóstoles, Jesús lo miraba como lo que ellos fueron. Pero si en esos momentos sus discípulos hubiesen escuchado a Jesús orar, hubiesen dicho: pero si nosotros todavía nos falta mucho, nosotros estamos crudos. Es más, nos mandaste a sacar un demonio y el Padre te vino a dar queja porque más bien el demonio no quiso salir. Y entonces, pero Jesús sí visionaba a sus discípulos ya completados. Cuando otro pasaje que es inspirador acerca de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos visiona, es cuando le da la gran comisión. Recuérdense que en ese momento, según Mateo, lo que habían allí eran 11, y le dice que predicaran el evangelio a toda criatura. Dice: hey, pero si apenas somos 11, ¿cómo vamos a predicar el evangelio a toda criatura? Y no solamente le dice eso, sino que le dice: y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba visionando el potencial que había en sus discípulos. Y le estaba diciendo: ustedes son capaces, a pesar de que apenas son 11, de influenciar. Ustedes van a ser capaces con el poder del Espíritu Santo, porque si hay algo que les dijo es: no se muevan hasta que venga el poder del Espíritu Santo, para que puedan estar habilitados y para que puedan hacer todo lo que ya yo visioné para ustedes. No se vayan. Pero lo importante es ver que esa gran comisión, que muchas veces solo la leemos, pero no vemos en sí lo que encerraba en ese momento para los discípulos, los estaba comprometiendo con una gran visión. Y esa gran visión era predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos en ese momento se debieron haber preguntado: ¿tenemos todo lo que se requiere nosotros? ¿Tenemos todo el recurso nosotros para ir a todas las naciones? Sin embargo, era la forma como Jesús los visionó a ellos. De esa misma forma nosotros debemos aprender a vernos cuando Dios nos da una visión, y permanecer en esa visión por mucho que a nosotros nos parezca imposible de que se cumpla. Necesitamos creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo se derramó sobre toda su iglesia. Amén. Somos templo del Espíritu Santo.
Y es importante entender que estamos habilitados para ver. Primero es el propósito. El propósito es lo que haremos. La visión es el cómo lo haremos. Dios planteó y planeó el propósito, pero Dios también nos habilita para entender y ver la visión y poderla capturar. No tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con búsqueda de la presencia del Señor. Y como somos templo del Espíritu Santo y tenemos el dunamis en nuestro interior, todos nosotros tenemos acceso a poder ver la visión de Dios. Está relacionada con el interés de Dios que nosotros podamos capturar cómo vamos a llevar a cabo el propósito. Por eso cada hombre y cada mujer debemos de tener el hambre y desarrollar el hambre por la búsqueda insaciable de la visión celestial de Dios para nuestras vidas. No hablamos de una visión natural, no hablamos de una proyección. No, esto tiene que ver con los designios de Dios para cada uno de nosotros. Y poder encontrar y poder ver, así como el Señor le mostró al profeta, te va a llenar de la mayor satisfacción de tu vida, va a imprimir poder a tu corazón, a tu vida, y vas a poder desarrollar todas las cosas que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Vas a llamar las cosas que no son como si fueran, te vas a mover en fe, porque el justo vive por fe, y vamos a poder alcanzar lo que Dios planeó desde antemano gracias al poder que actúa en nosotros. Nosotros podemos ver. Levanta tu mano en esta hora y di conmigo: yo estoy habilitado para ver la visión de Dios.